buenas noches, ¿cómo están? Un comentario muy breve sobre la semana que pasó. Algunos interpretan que hubo cambios de gabinete. Yo interpreto otra cosa. Para mí hubo un fortalecimiento de la Casa Rosada con vistas a llegar con todo el poder por parte de Cristina Fernández de Kirchner de aquí al 2015. La clave es el cambio en la Secretaría de Inteligencia del Estado, con un número 1 como Oscar Parrilli, que manejaba la cocina de la Casa Rosada, que eso es en parte de la Secretaría General, y un número 2 como Juan Martín Mena, que era virtualmente la mano derecha no solo del ministro de Justicia, sino también del secretario de Justicia, no solo de Julio Alac, sino también de Julián Álvarez. Esa es una parte. Y la otra parte entonces, además del fortalecimiento de la Casa Rosada, es algo que se viene viendo en el mundo, por lo bueno, por lo malo, pero es un fenómeno de cualquier manera, que es el tema de la inteligencia. Digo, el fortalecimiento de las estructuras de inteligencia y la percepción por parte de los presidentes de que ese es un instrumento que deben tener afinado. Después hay otra discusión, para qué se usa, cuáles son los límites, el tema de la defensa nacional en el caso de la Argentina, pero no nos vayamos al tema. Casa Rosada 1, inteligencia 2. Breve comentario que espero que no sea una simplificación, porque estamos en el primer bloque frente a uno de los autores de un libro que se llama Mitomanías de la educación argentina, y su título es Crítica de las frases hechas, las medias verdades y las soluciones mágicas. Un autor es Alejandro Grimson, el otro autor es Emilio Tenti Fanfani, que está aquí con nosotros. A mí me interesó, mirando el libro, sobre todo la crítica a las simplificaciones o a las ultra simplificaciones. No sé, Emilio, gracias por estar aquí. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. A mí a veces me irritan las simplificaciones. Sirven como para hacer una síntesis, pero a veces oscurecen la realidad. No sé qué te pasa a vos con eso. Sí, bueno, gran parte de los que recurrimos a los esquemas, Sí. El esquema después llega al esquematismo, pero muchas veces los profesores, todos aquellos que comunicamos, a veces para facilitar la comunicación, uno dice, bueno, aquí hay 3 posiciones, aquí hay 3 categorías de, entonces inmediatamente hacemos el esquemita A, B, C, y el esquema facilita el entendimiento de la comprensión de un mensaje, pero el peligro es que después se puede convertir en toda la realidad, es decir, el esquematismo, digamos, quedarse solo con el esquema, y la realidad siempre es mucho más compleja que todos los esquemas que usamos para poder transmitirla y comunicarla. Acá yo leo uno, por ejemplo, uno de los que había elegido, porque como el tema es la mitomanía en la educación, dice, la escuela es como la cárcel, dice una de las simplificaciones que ustedes citan, limita la espontaneidad y la libertad del niño. La educación uniformiza a las personas, anula la creatividad y pretende transformar a los niños en robots obedientes y estandarizados. Un comentario sobre eso. Hemos escuchado muchas de estas cosas. La crítica de la escuela, incluso se la condenó a la escuela, pero hace mucho tiempo que se la condenó. Sí. Incluso se la condenó a muerte y la escuela sigue vivita y cada vez más chico y más escuela y más chico y más alumnos en las escuelas. ¿Pero por qué es una simplificación esto, por ejemplo? Bueno, porque evidentemente... ¿Por qué es una simplificación o una media verdad? Yo creo que es una media verdad. Porque ¿para qué estas frases, o decir que la escuela es una cárcel, que la escuela disciplina, que la escuela limita la espontaneidad, la libertad de las personas, que es un aparato represivo y qué sé yo? En parte es cierto, la escuela disciplina, la escuela forma hábitos, la escuela limita la espontaneidad, es decir, la cultura se impone sobre la naturaleza, hay algo de verdad. Lo que pasa es que en realidad en la escuela también se aprende la libertad. Fíjate, también todos los que hemos pasado por la escuela, dicen, no, pero la escuela limita la creatividad. Los grandes creadores pasaron por la escuela. La cultura te da tanto las armas, te da la primera cuestión había una frase famosa de Durkheim que decía, disciplínate y serás libre. Obedece y luego serás libre. Y eso funcionaba en las sociedades capitalistas en la primera etapa de desarrollo. Hoy en día ya no. Hoy en día eso de obedece y luego serás libre, serás autónomo, ya no funciona, porque no funciona de la misma manera, porque ha cambiado la relación entre las edades. Y además estás hablando de una época, fin del siglo XIX, principio del XX, en todo caso, de una sociedad más elitista. Sí. En realidad, una sociedad con élite. Las sociedades siguen siendo elitistas. Sí, pero uno podría decir que la ciencia moderna, la ciencia racional, al mismo tiempo te da... Primero tienes que apropiarte de una cultura. Sí. Primero tienes que disciplinarte en el sentido que primero apropiate de una cultura. El que tiene más cultura en un campo disciplinario cualquiera, el que más sabe de economía, es el que tiene más probabilidades de
trascender, revolucionar la economía. No es el ignorante el que tiene la posibilidad de crear. O sea que no hay tanta tensión entre la apropiación de una herencia, o sea, en ese sentido supone un disciplinamiento, aprender lo que, apropiarte de una tradición. Al mismo tiempo podés, el que más se apropia esa tradición tiene más probabilidad de superarla, ¿no? Porque la ciencia moderna apropiarse en ese caso, ya que hablamos de eso, que tiene que ver con el orden, con la disciplina, con la obediencia, apropiarse se supone también estimular la propia rebeldía. Sí, efectivamente, pero fíjate que no hay contradicciones. Porque los grandes rebeldes al final salieron también incluso de aparatos mucho más disciplinarios que los actuales. Pero fíjate que eso de que la escuela es una cárcel, que la escuela es un aparato que limita la creatividad, esas frases circulan al mismo tiempo que la otra. La escuela es un relajo, ya no hay orden, no hay disciplina. La derecha dice eso. La derecha hoy en día dice que la escuela no la critica por ser muy ordenada, estructurada, sino por que limita sino todo lo contrario. O sea que las dos frases hechas conviven. Depende de quién las pronuncia, en qué momento las pronuncia. Pero digamos, desde toda la derecha latinoamericana, la critica justamente a la escuela porque ahí no hay orden, no hay respeto, no hay autoridad, los alumnos no respetan a los chicos, no hay disciplina, el reino del relajo, no rigen las normas. Las dos cosas son falsas, pero son medias verdades en el sentido que se apuntan a un... Mira, para que con una profecía, una frase tenga éxito, tiene que tener algún anclaje en la realidad. Sí. Pero después viene la construcción, después viene la totalización, la generalización abusiva, eso sería. Sí, un poco, ¿no? Eso sería. Usted se mete con el ranking también. Sí, estos que están de moda últimamente. Contra el ranking. Hay ranking de todo, ahora visto que han hecho ranking de... Bueno, tenemos el ranking del Producto Bruto Per Cápita, tenemos los rankings de felicidad, hasta miden la felicidad. Entonces aparecen, por ejemplo, que los colombianos son los más felices del mundo. No sé cómo miden la felicidad de la gente y pueden establecer un ranking de la felicidad. Bueno, también ahora tenemos los rankings de promedio de aprendizaje de la matemática, tenemos estas pruebas famosas que se llama PISA, que es un programa internacional de evaluación de la educación, que establece ranking de países. Ya no es el ranking del promedio de matemática, una prueba de los chicos de 15 años, no, es el ranking de los mejores sistemas educativos. Entonces primero estaba Finlandia. Además se establece casi en un momento espectacular, en un instante espectacular del año, de un ciclo, ¿no es cierto? Sí, con una muestra de... Con una muestra de un segundo. Y digamos, ya ahí se totaliza. Entonces, el mejor sistema educativo del mundo es este. Quizás el de Shanghái sale primero. Ahora, no se cuenta la cantidad de sufrimiento, cuántos derechos de los niños son vulnerados en esas escuelas, por la tensión que produce la experiencia escolar, no solamente para los niños en Asia, sino incluso para los propios padres de familia. Sí. Yo no quiero una escuela... Para mí no es una buena escuela esta que logra sacarle el jugo, el máximo rendimiento en matemáticas de los niños a costa de sangre, sudor y lágrimas de los niños, incluso vulnerando derechos de los niños. Esto también no me gusta como escuela. Entonces, depende también qué entiende uno por una buena escuela, ¿no? Lo que pasa es que estos rankings se imponen a nivel global y bueno, establecen... Lo curioso es como una especie de campeonato. Y para cómo hay cambios en los rankings, eso es lo curioso. Ahora, no sé si sabías que en un momento Finlandia era el number one en educación en el mundo. Entonces había todo un turismo cultural, va a ir a ver Finlandia, qué pasa, cómo es la escuela en Finlandia, cómo se forman los docentes en Finlandia, el currículo. Ahora no, resulta que Finlandia ya cayó. En el último campeonato no lo ganó, está cuarto, quinto, no me acuerdo. Ahora está, no sé, Shanghái, Hong Kong, entonces vamos todos para el Medio Oriente. Ese es otro mito. Hagamos como Finlandia, hagamos como en Shanghái, copiemos, hagamos como en Chile. Chile fue un gran paradigma de la derecha neoliberal. Claro, y ahora está discutiendo cómo ni siquiera ser gratis, sino acercarse levemente a algo parecido a la gratuidad, ¿no? Claro, en algún sector. Exactamente. Por lo menos mezclar un poquito. Las consecuencias de ese modelo liberal extremo, que te digo que es uno de los más privatistas del mundo, las consecuencias negativas en términos de igualdad, de rendimiento, de igualdad de oportunidades, son terribles. Y ahora están luchando por tener una escuela pública, para convertir el conocimiento y la cultura. Para mí está la madre de las batallas. El conocimiento y la cultura va a ser una mercancía que se compra y se vende en el mercado. O sea, su apropiación va a depender del poder adquisitivo de las personas. O el conocimiento y la cultura. Cuando digo esto, digo la matemática, la física, el inglés, concretamente. Sí. Es un derecho de las personas. Emilio, te aprovecho acá porque yo sé que sos un especialista en el tema para la última pregunta que no tiene que ver con tu libro de Mitomanías de la Educación con Grimson, sino con Ayotzinapa y el normalismo mexicano. ¿Qué nos falta saber? Porque yo tengo una sensación, a mí me parece que los docentes argentinos por lo menos, creo que los latinoamericanos también, no se dieron cuenta de que eso no es una matanza de estudiantes, que es una matanza de casi docentes, es una matanza de estudiantes de magisterio. Bueno, me parece que tiene que ver con la educación y con el movimiento campesino y social. Bueno, el experto somos sí, bueno, el sistema, la escuela de la Revolución Mexicana, digamos, la escuela, los maestros del Estado laico, del Estado revolucionario, cumplieron un papel muy importante que trascendió lo pedagógico. Los maestros fueron líderes, especialmente en las zonas rurales. Sí. El maestro era el letrado.
el que podía redactar el petitorio. Era una especie de líder natural de los campesinos analfabetos. O sea que hay toda una historia de lucha donde la figura del maestro trasciende el límite de la escuela, de la función tradicionalmente asignada a un especialista en la enseñanza de la lectoescritura. Hay una historia de liderazgo social del magisterio mexicano en las zonas rurales que todavía se mantiene en muchos lugares. Y las normales son, igual que en Argentina, ellos no hicieron una ruptura tan tajante como hicimos nosotros en la década del 60 con la tradición normalista, que incluso se perdió el nombre. Una reconversión de las normales en institutos de formación docente. Ellos siguen llamándose normales, aunque curiosamente las normales de ellos tienen jerarquía de educación superior. Nuestros institutos no otorgan licenciatura. En México las normales otorgan licenciaturas en educación básica. Un maestro es un licenciado y las normales de México, junto con la tradición, se han modernizado, ya ofrecen maestrías y doctorados a sus graduados. Pero está esta cosa, digamos, esta tradición tan fuerte del maestro, que incluso en muchos países de América Latina también se registró, ¿no? El maestro como un líder social, como un mediador entre el Estado, por ejemplo, y las demandas de la población. Era una especie de portavoz, porque tenía la voz, tenía la capacidad de hablar, de decir, de expresar en forma oral y escrita lo que los campesinos sienten, perciben, intuyen, pero no son capaces de formalizar. Por eso es tan importante el tema del lenguaje. El líder se dice que es el portavoz, el que habla en nombre de... Y estos tenían la capacidad de hablar y de escribir en nombre de los campesinos, ¿no? Fueron agentes del Estado Revolucionario Mexicano, de la reforma agraria, en fin, canalizaban las demandas de los sectores agrarios excluidos, de los campesinos, los ejidatarios, ante las autoridades del nuevo Estado mexicano, ¿no? Y esa tradición todavía en muchas regiones de México se sigue viva. Y estos muchachos eran muchachos, obviamente, todavía existe una institución que es muy mexicana. Son normales, rurales, en forma de internado. Son una especie de seminarios, ¿no? Porque la escuela normal en los orígenes era una pedagogía total. El niño entraba ahí como si entraba a un seminario o el colegio militar y se salía de la normal con el cargo. Así como el chico que termina en el colegio militar va inmediatamente, tiene un puesto, no tiene que salir a buscar trabajo, lo está esperando un puesto. En México, hasta hace muy poco, el normalista tenía de la plaza garantizada. Y en muchos casos, te digo, eran internados, lo cual, especialmente en las zonas rurales, las escuelas normales fueron un canal de ascenso social muy importante para los hijos de los campesinos y los indígenas, que en una generación pasaban de ser hijos de analfabetos a ser licenciados en educación superior, ¿no? Emilio, gracias por la explicación y gracias por venir a contar de tu libro Mitomanías de la Educación Argentina. Seguimos con el próximo bloque. Gracias de nuevo. Bueno, el agradecido soy yo. Gracias, Martín. Con José Luis Ponsico, claves de fútbol, River Racing. Ponsico, el maestro Ponsico, el arqueólogo del fútbol argentino, gracias por estar acá. Gracias a vos, Martín, por tenerme en cuenta. José Luis, mi amigo Mario Weinfeld dice que este fue un buen año en fútbol para todos los grandes menos para Boca. Y si tomás el primer semestre tenés el Mundial, sí. Fuimos finalistas después de 24 años. Sí. Y ahí el equipo funcionó y sí. Hay un técnico que quedó instalado que es Abela. Después la Copa Libertadores con San Lorenzo. Sí. Eso está
virtualmente todo dentro de la primera mitad del año. Sí. San Lorenzo nunca había ganado. Otro buen técnico que es Bausa, que le encontró rápidamente el esquema, porque San Lorenzo en el camino perdió jugadores importantes. Ese campeonato para River. Después está lo de River. River, luego de su fatídico 2011, un año en la B, con todo lo que ello supone, el cambio de conducción, la llegada de Donofrio, y un dato que tratándose del mundo River y el mundo Boca, nunca quiere decir, Martín, toma 80 años, desde la máquina en adelante y aún con la máquina. River, 8 partidos sin perder con Boca, en 1 año y 2 meses, porque en el octubre del... ¿Vos decís que nunca había pasado? Nunca había pasado que River estuviera, supongamos, sobre 8 cruces, Sí. 5 victorias y 3 empates con Boca. Es el único que tiene más triunfos que River en la estadística general, así como San Lorenzo tiene más triunfos que Boca en la general. River gana primer semestre con Ramón Díaz y virtualmente repite al total que el campeonato lo estaba ganando, luego finalmente lo termina ganando Racing, pero hay un ciclo muy bueno de River con Gallardo que supera en el juego al River de Ramón y se instala con una idea de un River que había perdido, digamos, esa esencia del buen juego, el juego triangular, el juego por abajo, digamos, el Barcelona. O sea, esta cosa de, digamos, juego asociado. Y con una novedad, tratándose de River, que era el pressing en el campo ajeno, o sea, esta cosa de ahogar al rival. Esto viene de los holandeses del 74. Esta cosa de ahogar al rival, no dejarlo armar. Luego, claro, en la doble competencia, River tenía un solo refuerzo, que además funcionó muy bien, que fue el zurdo Pisculichi, de Argentino Junior. Una historia interesante porque Gallardo lo incorpora en su conciencia futbolera cuando este chico tenía 18 años, ahora tiene 30, en una especie de preselección de Bielsa, Gallardo ya consagrado jugando en el Mónaco, y Pisculichi con Mascherano y con Zabaleta, 3 o 4 jugadores de inferiores que Bielsa lleva como sparring para jugar con los... Y ahí lo descubre. Cuando se produce la llegada a River, le dice Francesco en su condición de manager, bueno, mirá, Aymar está con una lesión y una operación del talón, no lo tenés. Lucho González todavía no puede venir. Alessandro, olvídate. Entonces le dice, bueno, quiero uno solo. Y se vayan a buscar a Pisculichi. A lo cual, dato que viene de una persona muy cercana a Francesco, que es Gancedo, el Pipa Gancedo, dice que en el primer momento Francesco dice Pisculichi, Argentino Junior, estuvo 6 años afuera. Sí, dice. Pegada, enganche por acá, por allá, dice, va a jugar adelante. Le di una radiografía de lo que quería. Fue uno de los jugadores clave del equipo. El otro tema, todo en el mismo año. Los entrenadores. Discúlpame, te agrego uno. Independiente sale de la B. Independiente sale de la B con un entrenador que al principio fue cuestionado, después menos, pero no deja de ser un dato interesante. Gana con De Felipe y hace una buena campaña con Almirón, que son de entrenadores que supuestamente, si vos decís Brindisi y decís otros históricos, estaban, digamos, en un segundo orden. Y para redondear el año, que fue un buen año, el tema de los entrenadores en Europa. Nunca, ni siquiera con Menotti. No es del último tema del que vamos a hablar. No, pero digo que tomando, tomando digamos, el resumen, sí, hacerla cortita, instalados en Europa. Sí. Bielsa, sí, Martino, sí, Simeone. Sí. Es decir, por ejemplo, hubo intentos, Bianchi no le fue bien en la Roma, no le fue bien en el Atlético Madrid, no le fue bien a Flaco Menotti en el Atlético Madrid, en la Sampdoria, no le había ido bien a Grigolo en el Betis. O sea, de repente tenés Simeone, virtualmente uno de los técnicos más cotizados de Europa por lo que ha hecho en el Atlético. Bielsa es una sensación en la Liga de Francia, sensación, porque de pronto este equipo del Marsella... Te propongo pasar, porque nos queda poco tiempo, de técnicos al último tema. Vos sabés que los periodistas de deporte, vos lo sabés mejor que yo, salvo algunos, mis amigos Juvenal Padre, que se murió lamentablemente, y mi amigo Juvenal Hijo, que son enfermos de Racing. La academia, la gloriosa academia. Lo dijeron, y Juvenal Hijo, Juvenal Junior lo dice. Como yo no soy periodista de deportes, lo digo, eso es sí. Bueno, Racing, esa es la salida de Racing el último domingo, yo estaba por ahí arriba. La fiesta del cilindro. Bueno, parecida, esta supera, me parecía, la del 2001,
El partido que Lo que pasa en el 2001 fue en Vélez. No, pero hubo 2 canchas, claro. Pero el gol de Bedoya, yo estaba en la cancha. El gol de Bedoya fue... Hay un momento de humadera que casi hace gol Cardetti en el medio del humo. Gol de Bedoya contra River, decís vos, la anteúltima fecha. Te diría que debe ser esa cosa religiosa lo de Racing. Es una fe religiosa, porque Racing cuando no está bien, igual la gente llena la cancha, va y tiene esa cosa de creencia. De creencia como si fuera un tema de cualquier religión. No te queda otra. No, pero no todo. En todos los casos no es así. No, en el caso de Racing no te queda otra. Y bueno, y además hay un mérito grande de la conducción, porque nadie apostaba al empresario hotelero Víctor Blanco, que llega casi por una cefalía. Acordate de las diferencias que hubo entre Molina y Coborno. Tampoco era una apuesta fuerte a lo de Coca. Coca venía a dirigir Defensa y Justicia. Ahora, ¿qué pasa? Acá tenés otro elemento y cerramos, si querés. Hay una camada, hay una generación, si querés, ahí está el mellizo Barro de Cheloto, los dos mellizos, tenés a Gallardo, tenés a Coca, tenés a Robarrena, tenés a Almirón, son todos muchachos que Gallardo directamente ni siquiera llegó a los 40, tiene 38. Robarrena está pisando los 40, el mellizo debe tener 41 recién, o ahí nomás. Directores técnicos jóvenes, decís. Sí, es decir, lentamente se retira, digamos, la línea de los legendarios, si querés, Menotti, Bilardo, Grigol, Basile, o sea, están saliendo. O sea que lo ves a Milito, que volvió a jugar en Racing, lo ves muy pronto como director técnico. El tema de los que han pasado por Europa, evidentemente tienen un plus. O sea, Bianchi había dirigido, acá no era conocido, vino a Vélez, una revolución. Pasarela había estado en Italia, vino a River, no tenía ni el curso, no lo había completado el curso de técnico acá. Bueno, tenés el caso de, los que han estado, el propio Simeone, que jugó tantos años en Europa. O sea, el europeo, yo te cuento así cosas sueltas. Llegó Tevez a la Juventus. ¿Qué fue lo primero que le dijeron? ¿Qué? Así no, te sobran 5 kilos. José Luis, sí. O sea, acá hay un sistema que yo creo que lentamente en algunas cosas va hacia los europeos. En los 2 minutos que nos quedan. Clave de Racing, futbolísticas, digo. La fiesta. Futbolísticas. Bueno, el arquero que tuvo Saja es un arquero con experiencia. Atención, en 9 partidos hicieron un gol. Sí. No había arrancado bien. 4 se comió contra Tigre y los 2 goles contra Independiente. No estaba del todo. Dale. Pero después, en 9 partidos un gol. Bien. Lo de Videla, a Racing no le fue bien con Volatti. No es que no le haya ido bien con Jacob y con Pelletieri. Lo que pasa es que por distintos motivos no renovaron el contrato, tuvieron conflicto y se tuvieron que ir. Ahora, Videla, te digo que es un pulpo. Se come todo lo que encuentra. Le quita la pelota a todos y además se la entrega bien. Lo de Milito es la cuota del pincel, es un Picasso ya en el final de su carrera. Un pase, la aguantas, gira y atención con Bou. Bou siempre fue un buen jugador. Lo que pasa es que no sé si era un tema de disciplina. Algo pasaba con Bou en River, que después de 2 o 3 años lo mandaron a préstamo, fue a Olimpo, fue acá, fue allá, hasta que... Y el Racing fue resistido al principio también. Y en el medio está el tema de la famosa historia del que nadie sabía que existía, el intermediario, Cristian Bragandich. Pero hay intermediarios que evidentemente saben de fútbol. Porque Caruso Lombardi hace 4 años incorporó 11 jugadores en Racing y Racing no anduvo. Ahora resulta que los que llegaron anduvieron, porque Lolo, por ejemplo, o Lolio si querés. Sí. Entre paréntesis, en el minuto 41 hay una cruce de Lolio, yo creo que ahí iba a haber infartos. O sea, acertó con las compras, acertó con el cambio de la conducción, el empresario se afirmó, porque el empresario, yo no sé si te acordás, antes del Mundial dijo, no, yo no voy a seguir. O sea, cuando se va a Merlo, había una crisis también ahí, porque él sentía que no era, digamos, un dirigente formado, José Luis. Un clásico. No, está bien, ganó bien Racing, hay un reconocimiento a la religión, si querés, académica. A la religión, bien. Académica. Nos vamos con la religión académica. José Luis, muchas gracias. Gracias a ustedes y, como siempre, con Lula, no se olviden de que la democracia es movimiento perpetuo y la política, igual que el fútbol, no es un pacto de silencio.